Entonces esto generaba peleas, confrontaciones constantes, y esto era mal, pues obviamente mal visto, riesgoso, y lo que decía Miguel, le llevó a ser catalogado como un sitio horrible a Boca. Pero también tenían fama de borrachines, los señores de allí tenían fama de borrachines y de parranderos. Las mujeres, pues, como tenían otras costumbres y eran muy festivos y les gustaba bailar, entonces tampoco tenían muy buena reputación. En fin, el caso es que este estigma llevó a que la propia población buscara un cambio de nombre y utilizara, digamos, en el mejor sentido, el nombre del prócer, del respetadísimo don Manuel Uribe Ángel, intelectual, para darle a ese territorio a lo mejor con ese sentido, de cambiar esa imagen negativa que tenía el sector. Sin embargo, al mismo tiempo que esto pasaba, ¿qué estaba sucediendo adentro en el barrio? Había una intensa actividad creativa y de encuentro social. Esto es otro acuerdo que nos dan, pues, el análisis de las entrevistas que pudimos analizar. Había actividades de música y músicos en todas las familias. Había veladas y declamaciones en las actividades culturales, pues actividades culturales con veladas y declamaciones. Estaba el grupo de Sainete, había murgas y cuadros en vivo y representaciones en vivo. Había otros grupos que dramatizaban, por ejemplo, no mencionaron mucho La Diestra de Dios Padre o A la Diestra de Dios Padre, como una de esas dramatizaciones y declamaciones y lecturas en voz alta que hacían para la gente que se quisiera reunir. Había bazares con varas de premio, reinados, fiestas y bailes, espectáculos de títeres para niños. Esto fue otra cosa muy bonita de la que nos hablaron. Había un peluquero que representaba títeres y que convidaba a los niños a esta presentación. Y en diciembre, otra cosa que la gente recuerda eran las quemas del Año Viejo y los disfrazados de viudas que lloraban y se lamentaban por la muerte de Marracán. ¿Cómo es que se llamaba, Miguel? Carramán era el nombre del Año Viejo. Bueno, también había cantinas y kioscos. Sí, en las cantinas y kioscos era donde estaban, pues, los hombres mayores, y donde se bebía, y donde se bailaba, y donde se escuchaba la música, pues, de moda y todo esto. Saya fue propietario de una cantina que quedaba a la salida del bar. Bueno, la música y los músicos, pues entonces se encuentra que hay familias de músicos que fueron muy reconocidos, sobre los que todavía poco sabemos, pero que esperamos que una segunda fase nos permita acercarnos un poco a nuevas entrevistas, o les permita a quienes desarrollen esta segunda etapa acercarse a desarrollar entrevistas con nuevas personas que den pistas acerca de los desarrollos de estos músicos, los Londoño, los Jaramillo, los Ledesma. Ahorita vamos a hablar de los Ledesma, y los Gaviria, los hermanos Gaviria, que esos son súper reconocidos. Y pues la música se practicaba, era la música del momento, la música tradicional de cuerdas, con los instrumentos, pues, tiple, guitarra, bandola y algunos otros instrumentos, y los ritmos tradicionales, el pasillo, la guabina, el bambuco, en fin. Así, pues, a modo rápido, queda planteada como una espacialidad del sainete. ¿Cómo era el dónde? ¿Cómo era el contexto social donde se practicaba el sainete? Que era el barrio Buga o el barrio Manuel Uribe Ángel. Ahora, sobre la temporalidad del sainete, de Saya o de Buga. En realidad, hasta ahora lo que se sabe es que este sainete tuvo una vida relativamente corta en relación con la historia del sainete en Antioquia, historia de la que se tienen rastros por lo menos desde mediados del siglo XIX, en otros lugares. Aquí no se tiene absolutamente ninguna otra referencia historiográfica más que
la que nos permitió ir identificando a partir, a mí está otro pequeño fragmento de una entrevista me parece también hermosísimo, porque es que me evoca como una elaboración mítica, como un mito, como algo, es decir, antes del centro cívico fue Saya. Eso es un galimatías, eso no, pues el que no conozca no entiende, ¿cómo así? Pero el centro cívico fue un hito en la organización sociocultural del sector y existió probablemente desde los años 40 hasta que fue sustituida por las juntas de acción comunal, que acá en Envigado se activaron a finales de la década del 60, aunque en el resto del país se crearon a principios de la década del 60. Entonces, cuando este personaje, don Gilberto Carmona, está diciendo esto, está dando pistas para ubicar temporalmente el sainete. La otra pista no la dio la misma Josefina. Entonces Josefina en una entrevista del 2011 dice, 2005, perdón, que dice que su papá hizo sainete desde que estaba soltero, es decir, en los años 30, segunda mitad por lo menos de los años 30, porque él se casó con Rosalina Ochoa Santa María, la mamá de Josefina, en 1938. Si estaba soltero, entonces 37, 35, 36 probablemente. El caso es segunda mitad de la década del 30, y lo que sí está seguro es el final del sainete de Saya, finales de la década del 60. Entonces ese es un periodo de 30 años en donde se practicaba el sainete en Buga. Bueno, en Manuel Privilegio. A mí todavía me gusta decirles Buga. Ahora, en relación con la temporalidad, ¿cuáles eran los momentos importantes del año en que se practicaba sainete? Los momentos tenían que ver, uno con los ensayos y otro con las presentaciones. Y los ensayos empezaban en octubre más o menos, octubre, noviembre, porque las presentaciones comenzaban en diciembre. Entonces, los ensayos, ¿cómo se hacían los ensayos? Los ensayos, Saya era el director del sainete, y Saya dictaba, porque era analfabeta, porque solo había estado hasta primero de primaria o segundo de primaria. Él nos dice Josefina que después ya adulto él estudió bachillerato nocturno, que se graduó el bachillerato nocturno, creo, fue primario. No, bueno, me inventé eso. Qué pena. Y las presentaciones entonces eran en diciembre, ya se llevaba todo diciembre y iban hasta el 6 de enero, la fiesta de Reyes. Entonces en los ensayos, los parlamentos, los textos que habían sido dictados, probablemente modificados año a año, no sabemos, porque hay otro nudo que nos deja muy curiosos, es que durante 30 años, y solo se recuerda un solo sainete, el que llaman de Helenita. Eso es muy extraño, pero bueno, entonces supongamos que Saya podía hacerle modificaciones al mismo sainete, al de Helenita, cada año. El caso es que dictaba los parlamentos y algunos que eran letrados, no todos eran letrados, los copiaban, los escribían, él los decía de su mente, de su imaginación, los escribían, se los llevaban y los memorizaban. Los que no eran letrados entonces se apoyaban en los que sí y los leían en voz alta y se los aprendían. Y luego empezaban los ensayos, y los ensayos eran a repetir los parlamentos hasta que los aprendieran de memoria y hasta que las entradas de cada uno de los personajes estuvieran ajustadas completamente y la historia quedara completa, porque lo que pasa en estos sainetes tradicionales es que solamente el director conoce la historia completa. Cada uno de los actores saineteros conoce fragmentos, su pedazo, su pedacito, y necesita que le digan cuándo entra y qué es lo que dice. Bueno, luego de los ensayos, que eran por lo general los viernes o los sábados, había parranda, casi siempre. Los músicos que estaban ensayando, entonces no cobraban para los ensayos, y había fiesta, y había comida, y había algo que comer siempre.
Más tarde, Josefina nos dice que ella sirvió de amanuense para los textos que el papá dictaba. Ella, cuando aprendió ya a leer y a escribir, era ella, su hija mayor, la que los escribía. Bueno, las presentaciones. Las presentaciones, hay una cosa muy especial, y es que como las presentaciones anualmente en el mes de diciembre se hacían, entre otras cosas, en las fincas de la gente rica de Envigado, de las lomas de Envigado y del Poblado. Entonces, desde octubre se creaban unas comisiones de los mismos saineteros que se iban a ofrecer a esos señores dueños de esas fincas una presentación del sainete, y había una retribución económica por la presentación del sainete. Entonces, en diciembre empezaban los recorridos, y los recorridos siempre comenzaban en el barrio, en una presentación muy importante en el sector comunitario, donde estaba la sede de la organización comunitaria, y luego en las casas de los familiares de los saineteros. Bueno, a mí se me olvidaba decirles que los ensayos eran en la casa de Saya, en la parte baja del barrio, pero también en la casa del señor Rabe, de don Gabriel Rabe, en el Alto de los Rabe. Don Gabriel Rabe era el socio permanente, fue el socio permanente sainetero de Saya. Ellos dos, él era el viejo y Saya era la vieja, y siempre trabajaron juntos mancomunadamente. Entonces, después de que habían presentado el sainete, pues en las casas de los saineteros y en la casa de la suegra de fulanito, de peranito, entonces empezaban y se iban por las lomas. Desde Envigado recorrían las lomas donde estaban las fincas, la loma del Escobero, el Chocho, el Salado, la Mina, sobre todo, pero llegaban hasta el Poblado y tenían también acuerdos en Itagüí, en Sabaneta, en La Estrella y en Caldas, y en algunas ocasiones en otros lugares del Valle de Aburrá. A estos sainetes se sumaban acompañantes, seguidores. Eso también es otra cosa muy tradicional del sainete, pues en Antioquia. Entonces, seguidores de trayecto corto o seguidores de trayecto largo. Seguidores de trayecto corto, por lo general, los familiares de los saineteros, los niños, las niñas que no podían irse muy lejos, las señoras, y los de trayecto largo, entonces los adultos, ya la gente mayor, porque es que ya eso sí era 3 y 4 días para regresar a la casa, bebiendo, bailando y parrandeando. El motivo ya lo hemos dicho, voy a acelerar porque ya veo que se están cansando. Dale. Bueno, el sainete de Saya, y este fue una de las sorpresas, una de las puntas que se crea para continuar hacia una segunda etapa. El sainete de Saya fue contemporáneo con el sainete de Palenque. Una entrevista muy hermosa que hicieron ellos con un señor, el Chichi, Ramón Enrique Ledesma, que ya murió, que fue músico, y que fue músico del sainete de Saya, pero que después fue músico del sainete de Palenque, cuando Palenque pertenecía a Envigado. Él y sus 3 hermanos fueron los músicos de Palenque. Entonces, por ahí encontramos que en Envigado sí hubo otro sainete, por lo menos sabemos que en Palenque hubo otro sainete, que esto ya no es Envigado sino Sabaneta, pero en aquella época era Envigado, y amerita todo poderle seguir el rastro a este sainete y a estos músicos asociados entonces eso está por explorar. Hubo también otro sainete en el municipio de Itagüí, que pues ellos, historiadores de Itagüí, han ido estudiando y han ido proveyendo información muy interesante, que también importaría relacionarlo con el sainete de Envigado. Y hay como evidencias muy leves, pero que falta rastrear, de que hubiera habido de pronto sainete en las casitas, en el barrio de las casitas y en el sector de la Sebastián. Otro asunto que también es
está por explorar y que emerge de esto es que fuera de los García, fuera de la familia García, es decir, Saya, sus hermanos, primos y sobrinos, es el clan García, u otros clanes saineteros también en Buga. Entonces, la familia Rabe, los descendientes del socio de Saya, también dejó su descendencia que fue sainetera. Ahí hay otro clan interesante de poder investigar y rastrear. Y la familia Carmona también fue sainetera, varios parientes Carmona. Entonces, ahí hay otra punta muy, muy rica de poder seguir trabajando. Ya voy cerrando. Ya le voy a hacer la posta a Miguel. Se encontraron también unos nombres de músicos asociados al sainete. Ahora Miguel nos va a contar que la música fue de lo más difícil de poder encontrar información sobre ello, cuál era la música del sainete Saya. Eso ha sido difícil. Pero se encontraron algunos nombres de saineteros, de músicos del sainete. Uno de ellos, Aníbal Londoño,